Buenos collazos y bien llegados. Otro programa más a la Caja de Pandora. Aquí estamos los tres de siempre para discutir sobre un tema nuevo. Bueno, a ver, yo digo discutir y falalo, porque al final solemos estar de acuerdo. Pero bueno, no vamos a echar más tiempo. Aquí tengo la caja y Jorge, güey, tócate aquí, a ti, agarrar el papelín nuevo del tema de güey. Así que aquí lo tengo. Y agarra lo que va a pasar toda la ya. A ver. ¿Tieneslo? Sí, aquí me llegó. ¿Ves? Experimentación animal. ¿Al favor o a las contras? Bueno, este es un tema también muy de actualidad por lo que viene pasando últimamente con estos temas. No sé, yo un tema que no tengo muy claro una mi mollera, porque no me presta la experimentación animal y no me presta que se experimente con animales de forma innecesaria. Quiero decir, no porque yo quiera echar una crema en la cara me presta y acaben con la cara a un conejillo. ¿Sabes? Eso, de verdad, yo creo que haría falta distinguir entre lo que es la experimentación de la industria de la cosmética y todas estas movidas y después lo que es la investigación en ciencia, como por ejemplo las pruebas de las vacunas en monos o en los ratuques estos de laboratorio. Sí, porque al fin y al cabo, aunque, a ver, a mí hay una cosa que no me presta, que para nosotros tener medicamentos tenga que experimentarse en animales, pero no hay otra forma que nosotros sepamos actualmente que se pueda hacer. Y claro, antes de hacer en una persona cosas que no se sabe si van a funcionar o no, evidentemente tienen que hacerse en animales de laboratorio. Y que hay de ellas cosas que a lo mejor de primeras no están bien éticamente falando, pero que se tienen que hacer en pos de la ciencia, y una de ellas es esta, la experimentación animal. Y yo, de hecho, en la carrera tengo una asignatura de experimentación en la que trabajamos con ratones y tenemos que hacer algunos putaduques, que yo la verdad me da mucha pena, pero y la que hay que hacer para después poder tener acceso a nuevas medicinas y ir curando enfermedades que al final asolan a la humanidad y son tragedias muy gordas. Y de arreo todo el mundo quiere tener medicinas y quiere poder pasar de las enfermedades y tal, pero después ponémonos a la contra de la experimentación animal en este caso y yo creo que hay un error, porque al fin y al cabo si tú trates los animales con humanidad y os das, en el caso de que haya que dais una muerte digna, si lleva para hacer cosas en pos de la ciencia, yo no lo veo mal. Ahora también te digo, hay cosas que son más necesarias y otras que yo veo completamente innecesarias. Yo lo que Claro. No, y eso, y decir que no es deseable, pero que es necesario, en el caso de la ciencia, del avance de la ciencia. Como las matemáticas, un mal necesario. Y en el caso de estos temas médicos y de la ciencia, ya es necesario investigar con animales. Y en otros casos que no es tan necesario y que a mí parece que se hace un abuso innecesario de estos pichucos, pues igual poco a poco hay cosméticos que no utilicen experimentación animal, así que evidentemente puede hacerse sin experimentar en animales. Y después toda la vida se dicho que llevar la cabeza a un gochu y era tirar el agua y el jabón. Entonces, no creo yo que haga falta experimentar en animales para probar champús, cremes y estos movilidades. Qué bien traído. Pero y que después hay gente que está muy bien defender los animales y tal, y yo considero una persona animalista y estoy a las contra de cosas que otra gente considera cultura y tal, que yo no voy a decir en este vídeo porque no es al caso, pero después hay gente que tan animalista que hay veces que con bellos comentarios rocen un poco lo que el fascismo. En plan, porque dicen que hay 10 cosas que es mejor experimentarlo directamente con las personas. No, guapo, no. O sea, las personas son personas y los animales son animales. Que muchas veces esa línea hay gente que se escapa un poco. Hay gente que trata a los animales
moi mal, que tendría que estar preso, e tamén hai xente que se pasa un poquinho, me parece a mí. Yo, a ver, Porque yo por ejemplo, y es verdad, yo tengo un perrín y el perrín duerme conmigo en la cama y hay gente que dice que estoy chiflada y tarelo, yo no digo que no. Pero de ahí a que decirte llevar un carricoche, ya, hay un salto, que hay gente que los lleva en carricoche sin tener el perro ninguna dificultad físico, ¿sabes? A mí yo lo que llevo muy mal, porque claro, yo como vivo más hay más pisos, yo veo gente que tiene perros muy grandes en pisos muy pequeños. Y a mí eso casi me parece maltrato animal, porque tener un perro de 80 kilos en un piso de 60 metros cuadrados, el perro tiene que acabar lloriado. Sí. ya. Pues sí, y Bueno, lo si que tienes donde destacarlo y tal. Bueno, pero saques tú, esos perros necesitan a lo mejor correr unos cuantos kilómetros todos los días, no que los saques a mechar a la farola de enfrente. Pues sí. Y bueno, volviendo al tema, y lo que decía Jorge, de que hay gente que con este tema de los animales roza el fascismo, pues a veces yo llegué a escuchar de que en vez de utilizar animales, yo no borradísima lo que voy a decir, pero yo no lo pienso. Y es que Que quede claro. que tenían que utilizar para investigar los medicamentos y más a gente preso. Yo, a ver. Ya, yo Estos eso animales sí que que hay, lo también. derechos humanos, Y que A los ver, derechos humanos son derechos humanos. puede estar preso por muchas cosas muy males, pero tampoco, a ver, no yo soy una rata de laboratorio. Ya, y bueno, yo también llegué que si a los probes, que pagando ellos algo y tal, sí, claro. hay gente con un poco de eso que los derechos humanos no los tienen claros, y los derechos animales sí. Hay gente para todo. Parece que en este tema también estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas para los que la experimentación en animales es necesaria, aunque sería mejor que no lo fuese, pero no nos queda de otra. Y para otras cosas, pues bueno, podía prescindirse de ella. Así que, nada, a ver qué os parece a vosotros, dejémoslo en los comentarios y vémonos en el próximo programa. Adiós. Ayuda. Yo-